Cordial saludo para todos. La idea de este video es mostrar a través de un pequeño ejemplo cómo se realiza el cálculo del índice Gini. Vamos a ver qué información necesitamos, cómo debemos organizarla y cuál es la fórmula para hacer el cálculo. En esta tabla que ustedes están viendo, vamos a encontrar toda la información y toda la estructura necesaria para realizar este cálculo. Lo primero que debemos conocer es la información de ingreso de todas las personas de la población que estemos considerando. Aquí vemos entonces la cantidad de personas y el ingreso que recibe cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es organizar esta información desde el ingreso más bajo hasta el más alto. Vemos entonces que el ingreso más bajo de esta población es de 200.000, el siguiente 520.000, seguido de 1 millón, 2 millones, 5 y 7 millones. Una vez tenemos la información organizada en esa forma, siempre desde el ingreso más bajo hasta el ingreso más alto, podemos empezar a llenar nuestra tabla. Vamos a trabajar dos tablas. Una inicial, que es desagregada, y la segunda, que es el índice agrupado. En la primera columna, tanto de la tabla desagregada como la tabla agrupada, lo que vamos a poner es el nivel de ingreso. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta primera vamos a poner cada valor tantas veces como el número de personas que reciban ese ingreso. Es decir, ese primer dato que debemos poner acá, de 200.000, lo vamos a repetir 6 veces, teniendo en cuenta que son 6 personas las que reciben este ingreso. Ya tenemos entonces el dato 6 veces. ¿Qué pasa en la tabla agrupada? Solamente debemos ponerlo una vez. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a poner entonces los otros datos de ingreso. El siguiente dato, 520.000, que debe aparecer 4 veces en la tabla desagregada, teniendo en cuenta que son 4 personas las que reciben este ingreso. Mientras en la tabla agrupada solamente aparecerá una vez. Siguiente ingreso, 1 millón, que debe aparecer, organizamos un poco el formato, de forma que se visualice toda la información. Entonces, este dato de 1 millón debe aparecer 3 veces, teniendo en cuenta que son 3 individuos los que ganan ese ingreso. Mientras que acá aparecerá solamente una vez. Siguiente dato, 2 millones, que lo colocamos 2 veces. Y en la segunda tabla, de nuevo, una sola vez. Siguiente dato, 5 millones, que también aparece 2 veces. Y en esta, una sola vez. Y el último dato, 7 millones, que aparece una sola vez en ambas tablas, teniendo en cuenta que solamente una persona recibe este ingreso. Entonces, primera columna, los datos de ingreso individual o grupal, organizados siempre de menor a mayor. ¿Qué es la segunda columna? N minúscula. N minúscula me está diciendo cuántos individuos reciben este nivel de ingreso que tengo en la fila que estoy señalando, es decir, el dato que tengo en Y. Entonces, ¿cuántas personas reciben estos 200.000? ¿Cuántas reciben estos 200.000? ¿Cuántas estos? Y así sucesivamente. Cuando estamos trabajando la tabla desagregada, esta columna va a ser siempre 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente individuo
por individuo. Entonces, en el caso desagregado, esta segunda columna de n minúscula siempre será una columna de unos. Mientras que en la tabla agregada, esa columna va a ser el número de personas que recibe cada nivel de ingreso, es decir, los mismos números que tenemos acá en esta tabla inicial. De manera que, ¿cuántas personas reciben 200.000 pesos? 6, ese sería el número que iría en este primer dato. ¿Cuántas personas reciben 520.000? 4. 3 que reciben 1 millón, 2 que reciben 2 millones, 2 que reciben 5 y una que recibe 7. Entonces recuerden, si es desagrupado, va a ser siempre 1, 1, 1, 1 en todas las filas de la tabla, mientras que si es agrupado, deberé contar cuántas personas están recibiendo ese ingreso. Como son 6 personas, ese será el número que coloque en esa columna N. Tercera columna, N mayúscula. N mayúscula me va a ir acumulando la población, es decir, cuántos individuos, cuántas personas he contemplado hasta esa fila, hasta ese nivel de ingreso. Entonces, ¿cuántas personas he contemplado en esta primera fila? Para el caso de este desagregado, habré contemplado solamente una persona, mientras que para el agrupado habré contemplado ya en esa primera fila, en ese primer dato, 6 individuos. A partir de ahí, lo único que va a hacer es sumar el dato anterior más el número de individuos que contemplo o que incluyo en esta siguiente fila. De nuevo en el siguiente. ¿Cuántos había contemplado hasta ahora? Más cuántos individuos estoy agregando en esta nueva fila. Vamos a alargar esta formulación de manera que voy a tener la sumatoria. 1 a 1 en este caso, hasta llegar al total de 18 individuos que son los que estamos asumiendo componen esta economía. Lo mismo se realiza en esta tabla agregada. ¿Cuántos individuos había considerado hasta el punto anterior? Más cuántos estoy incluyendo en la nueva fila. Alargamos la fórmula y debemos llegar al mismo 18. Tengan en cuenta, sea desagregado o sea agrupado, el valor debe ser exactamente igual. 18 en el último dato. Cuarta columna. Esta columna P se puede denominar como una función de densidad acumulada, que en realidad lo que me está diciendo es qué porcentaje de la población total, es decir, de este 18, qué porcentaje de esta población ya he incluido en el análisis. ¿Cómo voy a calcular este P? Será simplemente tomar el número de personas que ya he incluido en el análisis dividido el número total de personas de la población. Vamos a fijar este valor. Tenemos la fórmula, el número de personas que incluyo en el análisis dividido el total. ¿No? Entonces me está diciendo que hasta ese momento he contemplado solamente al 5% de la población total. Hacemos lo mismo para cada una de las siguientes filas. El número de personas que he incluido hasta el momento dividido el total de la población, ya que habríamos incluido al 11%, y así en cada una de las filas. Vamos entonces a arrastrar la fórmula hasta la última casilla. Tengan en cuenta que en esta última casilla el resultado debe ser siempre 1 o el 100%, teniendo en cuenta que ya he contemplado al 100% de la población que estoy analizando. Vean que cuando llegue a 9, estoy ya contemplando la mitad de la población. En el que incluir un individuo más, ya estaremos hablando del 55 y así sucesivamente. Como les digo, este
valor de P, esta columna, me está mostrando qué porcentaje de la población total he incluido ya en el análisis. Y es exactamente lo mismo en el caso agrupado. Al analizar estos 6 individuos, ¿qué porcentaje del total he analizado ya? Entonces, en este caso el 33%, y vean que es lo mismo que tenía en la fila correspondiente al 6, al último dato de 200.000, en la tabla desagregada. Siempre va a ser de esa manera, de manera que el siguiente será 55. Entonces, cuando he contemplado a 10 individuos de los 18, he incluido ya el 55% de la población y hago lo mismo para todos los niveles. Hasta llegar, obviamente, al 100%, es decir, a 1. Eso es entonces la columna P. Ahora, la columna U, lo que me está mostrando es cuál es el ingreso que reciben entre todos los individuos que he incluido en cada uno de estos subgrupos, en cada una de las filas. ¿Sí? Es decir, cuánto ingreso reciben entre todos los un individuos que incluí acá. Cuánto reciben entre todos los un individuo que estoy incluyendo acá. Vean que en este caso no tiene mucho sentido. Es decir, cuando estoy haciendo un análisis desagregado, esta columna U es exactamente igual a la columna Y. Es simplemente ese mismo dato. Pero esto empieza a tener sentido cuando lo trabajo de forma agregada. En este caso, lo que estamos diciendo es cuánto ingreso reciben entre los 6 individuos que estoy incluyendo en este grupo. ¿Qué va a hacer el cálculo? ¿Cómo se va a hacer el cálculo? Debemos simplemente multiplicar el nivel de ingreso que recibe cada uno de los individuos por el número de individuos que recibe ese ingreso. Entonces ya aquí tenemos, vamos a darle formato, tenemos que este grupo de 6 personas recibe entre todos 1.200.000. El siguiente grupo, entre los 4 individuos, reciben 2.080.000. Los siguientes recibirán 3 millones, 4, 10 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas filas, cada uno de estos datos, me está mostrando cuál es el ingreso que reciben entre todos los individuos que he incluido en este grupo, en esta fila. Eso es la columna U minúscula. Por otro lado, U mayúscula es el equivalente de N, pero con base en el ingreso y no en la población. Es decir, voy a estar diciendo qué valor total he acumulado, qué ingreso total he incluido ya en el análisis. Entonces, al incluir el primer dato, pues solamente incluí el ingreso de la primera persona. A partir de ahí, entonces tengo el ingreso que ya había incluido en el análisis, más el ingreso que tiene este segundo individuo o este segundo grupo de individuos que incluí. Podemos alargar esto. Y entonces vean cómo estamos contemplando el ingreso que reciben todos los agentes de esta economía, que en este caso me está diciendo entre todos, entre los 18 individuos que conforman esta economía hipotética, tienen un ingreso de 27.280.000. Ojo con una cosa, y es que este dato debe ser el PIB de la economía o el PIB de la empresa que esté analizando. Si yo estoy analizando, por ejemplo, el Gini de una ciudad, este último dato debe ser igual al Producto Interno Bruto de esa ciudad. Si voy a calcular el Gini de un país, este último dato debe ser el PIB de ese país. Si voy a calcular el Gini, por ejemplo, de una empresa, pues simplemente estoy hablando de cuál es el valor agregado o PIB de esa empresa. Obviamente este dato debe ser el mismo que obtengamos al llenar esta tabla agrupada. Entonces, de nuevo, ¿qué es U mayúscula? ¿Cuánto ingreso he incluido en el análisis hasta ese punto? Cuando incluyo el primer grupo, los primeros 6 individuos, pues habré contemplado 1.200.000 de ingreso. Al incluir a los siguientes 4 individuos, ya entonces habré tenido en cuenta
un total de 3.280.000 de ingreso, 6.200.000 al incluir a los tres siguientes, $10.280.000 al incluir al siguiente grupo, 20.280 y 27.280. Como ven, me va a dar exactamente el mismo total, el PIB de esta economía. Última fila, Q. Q va a ser el equivalente de P, pero de nuevo, no como una función de densidad acumulada de población, sino una función de densidad acumulada del ingreso. Es decir, qué porcentaje del ingreso total de este PIB he incluido ya en el análisis a cada nivel de la tabla. Entonces, cuando incluyo este primer individuo, que ya ha incluido un total de 200.000 pesos, esos 200.000 son qué porcentaje del PIB total de la economía. Entonces vamos a encontrar, le damos formato, vamos a encontrar que estoy incluyendo el 0.73% del ingreso. Ese primer individuo recibe solamente ese porcentaje, el 0.73%. Cuando incluyo el siguiente grupo, o en este caso al siguiente individuo, pues entonces ya habré contemplado, entonces cuando incluya al segundo individuo, ya habré contemplado el 1.46% del ingreso total, que es lo que representa estos 400.000 sobre el PIB de la economía. Arrastramos esta fórmula. Obviamente, al llegar al total, habré contemplado el 100% del ingreso. Entonces, esto, repito, es qué porcentaje del ingreso total he incluido ya en el análisis a cada nivel de ingreso que vaya sumando en la tabla. Vean cómo, por ejemplo, cuando llego acá, al final de este tercer grupo que recibe 1.000.000 de pesos, solamente he contemplado el 23.02% del ingreso. Es decir, ya estamos empezando a evidenciar en qué consiste ese concepto de la desigualdad. Mientras que esas 13 personas, que son las que están incluidas en esos tres niveles bajos de ingreso, representan el 72% de la población, entre todos no logran captar sino el 23%. El 72% de la población recibe solamente el 23%, que significa que el otro 28% más rico, es decir, estas últimas 5 personas, pues recibirán el 77% restante. ¿Listo? A ello entonces empieza a verse, empieza a evidenciarse de dónde sale esa información que normalmente se encuentra en los informes de desigualdad, de cómo el 1% más rico acapara X cantidad de ingreso. Por ejemplo, acá, el 5% más rico de esta economía acapara el 26% de la riqueza total. ¿Listo? Es ese tipo de datos. Vamos a hacer el mismo cálculo para el valor agregado, para la tabla agregada. Entonces, ¿cuánto ingreso he contemplado el primer grupo frente al total? Entonces, ese primer grupo tiene un ingreso de 4.39, 4.4% sobre el total. Cuando yo incluyo al siguiente grupo, es decir, a los siguientes 4 individuos, entre esos 4 individuos, perdón, entre esos 7 individuos, reciben el 12% del ingreso. Cuando incluyo a los siguientes 3, ya para un total de 13 individuos, entonces vean que estoy recibiendo el 23%. Lo que habíamos dicho hace un momento, el 72% de la población recibe solamente el 23% del ingreso.
de formato y ya me queda entonces. Vean que los valores que tenemos en esta tabla agrupada corresponden a los niveles máximos que he incluido en la tabla desagregada. Es decir, cuando termine el primer nivel de ingreso, vean que estoy hablando del 33% de la población con el 4.4% de ingreso, que es lo mismo que tengo acá. Cuando termino este segundo grupo, que hemos contemplado el 55% de la población y el 12% del ingreso, son los mismos datos que tengo acá, y así. Cuando termine el tercer grupo, 72% de la población, 23% del ingreso. Al incluir el siguiente, 83% de la población, 37% del ingreso, 94, 74% del ingreso. Y obviamente el 100% de la población pues tendrá el 100% del ingreso. Entonces, esta es la información que necesitamos para poder hacer ese cálculo del índice Gini, bien sea desagregado, bien sea agrupado. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular este índice Gini? Esa fórmula va a ser la sumatoria de P menos Q dividido la sumatoria de P, teniendo en cuenta que este último dato no se va a incluir en esa fórmula. Es decir, vamos a tener el valor de P menos Q en el primer nivel más P menos Q del segundo más P menos Q del tercero. Aquí esto se puede hacer un poco extenso. Debemos, recuerden, tomar dato por dato de la tabla. No pueden dejar ninguno por fuera, salvo ese último dato, esa última fila. Recuerden, la última fila no se incluye y entonces aquí ya tengo esa sumatoria, P menos Q, de cada uno de los niveles de la tabla. Y esto va a estar dividido por la sumatoria de P, es decir, los valores que tengo acá. De nuevo, entonces, en el denominador ya tendremos todos los valores de P. Desde H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta esta fila 18. Todos los valores que están en esa columna P. Y el cociente que tenemos acá, recuerden, sumatoria de P menos Q en cada fila, dividido la sumatoria de P, sin incluir la última fila de la tabla, me va a dar el índice Gini, que en este caso estamos hablando de un 0,6370. Una desigualdad, como decíamos, relativamente elevada. Ahora, vamos a calcular el Gini con esta tabla agrupada. Recuerden, la fórmula va a ser exactamente la misma. Valor de P
menos el valor de Q y la sumatoria de ese valor o de esa fórmula para cada nivel de la tabla. Sin tener en cuenta la última. ¿No? Y esto, de nuevo, dividido por la sumatoria de P. El resultado, vean como en este caso me está dando mucho más bajo, muy inferior al resultado que me da desagregado. Esta es una característica que tiene este índice Gini. Cuando yo lo calculo desagregado, individuo por individuo, me da un valor mucho más alto que el que voy a obtener si lo hago por agrupación. ¿No? Normalmente, cuando se trabaja el Gini de un país, se trabaja por agrupación. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que el dato que normalmente se presenta de todos los países es un poco más bajo de lo que en realidad se tendría. ¿Listo? Sin embargo, por facilidad, obviamente, una economía, un país no puede calcular el Gini de una forma desagregada. Sería hablar de un documento de 50 millones de filas que pues muy difícilmente se podría trabajar. Bueno, entonces, esta es la forma de calcular el índice Gini. Ese índice, a partir de esa información, yo voy a poder construir, recuerden, esta curva de Lorenz, que es la que me muestra cómo está distribuida la riqueza en la economía. Acá estamos simplemente contemplando, a medida que va aumentando el porcentaje de población, qué porcentaje del ingreso logra apropiarse ese grupo poblacional. Y esto, que sería la gráfica de esa información, me muestra, como les decía, la curva de Lorenz, que es lo que comparo con la distribución perfecta, recuerden una recta de 45 grados acá, para determinar el área que existe entre las dos. Recuerden que esa área es básicamente este dato que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la información que quería mostrarles. Y ahí ustedes pueden ver entonces qué información necesito, ingresos y número de personas que lo reciben, organizar eso de menor a mayor y empezar a calcular qué porcentaje de la población representa cada uno de esos grupos de población que he ido incluyendo y qué porcentaje del ingreso recibe ese grupo de población. Ya a partir de eso, de nuevo, la fórmula sumatoria de P menos Q, fila por fila, dividido la sumatoria de cada uno de los datos de P. Siempre sin tener en cuenta la última fila, la de unos, porque le estaría sumando un 0 en el numerador y en cambio se estaría agrandando el denominador sumándole un 1. ¿Vale? Eso era entonces todo. Espero que el tema quede bastante claro y estaré atento a sus dudas. Que estén muy bien.